Ahí estamos. Bueno, Aldana, si quieres arrancar, te damos la palabra. Gracias a todos y todas las que los que se conectaron a este webinar, esta nueva propuesta de CESNI. Y muchas gracias a Yanina, Aldana, a Ramiro y a Juliana, que no la veo por acá en la primera. Ahí está, y a Juliana, eh, por haber aceptado y por haberse sumado a esta propuesta. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria y por organizar esta propuesta. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio webinar que organiza CESNI. En el día de hoy se presentarán investigaciones y datos actuales que buscan reflexionar sobre las prácticas de alimentación de las familias argentinas, sus decisiones de consumo y las estrategias que emergen frente a la situación de crisis y de diversificadas crisis, digamos. Específicamente el encuentro de hoy se titula Comer en crisis, estrategias de elección alimentaria y asimetrías de consumo en Argentina. Nos van a acompañar cuatro disertantes con profunda experiencia en la temática, quienes van a presentar sus investigaciones recientes en relación al tema. La modalidad de presentación será la siguiente, vamos a dar 10 minutos a cada expositor, así que si están de acuerdo, así dejamos un espacio para intercambio de preguntas. Sin más que dar las bienvenidas y el agradecimiento a CESNI por este espacio, vamos a comenzar por Juliana Huergo. Juliana es licenciada en nutrición y doctora en estudios sociales de América Latina, ambos por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de la licenciatura en nutrición e investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Estudios de Comunicación, Expresión y Tecnologías de la Universidad Nacional de Córdoba. Juliana, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos y a todas. Bueno, un poco el objetivo de mi presentación era hacer una descripción de las situaciones conflictuales que están atravesando comedores y merenderos de la ciudad de Córdoba capital a partir de la perspectiva de las mujeres que realizan el trabajo de cuidado alimentario. Allí, tomando el periodo 2024-2025, en términos metodológicos, con el equipo de investigación hace varios años que venimos teniendo un trabajo continuado en diferentes puntos de la ciudad, en estos espacios, pero puntualmente para compartir con ustedes algunos resultados, me he basado en las voces de mujeres referentes de diferentes organizaciones que hoy forman parte de la Mesa por la Emergencia Alimentaria en Córdoba. Estas mujeres comenzaron a visibilizar en el espacio público una preocupación por el franco deterioro de la calidad nutricional de las comidas que estaban ofreciendo y la preocupación por el impacto que esto iba a acarrear, podría llegar a acarrear en el corto y mediano plazo en la salud de los niños. Ellas dicen, estamos dando comidas que llenan, no que nutran. Nosotros sabemos qué es lo que tienen que comer los niños, hemos puesto en juego todos nuestros saberes, nuestras tácticas reactualizadas de diferentes crisis, pero sin embargo lo que no están son los recursos. Y bueno, y esta situación se vio agudizada por un corrimiento del gobierno nacional en la asistencia alimentaria directa y también por transformaciones en el programa Potenciar Trabajo. Hoy Córdoba solo en cuanto a asistencia estatal cuenta con el programa Tarjeta Activa, que es del gobierno municipal. No todos los comedores y merenderos lo reciben. Consiste en una tarjeta de débito, una transferencia económica mensual a la encargada de los espacios de desde junio en adelante de 200.000 pesos para comprar en comercios adheridos, supermercados y comercios adheridos. Bueno, esta mesa de emergencia alimentaria en la que confluyen las mujeres y sus organizaciones de pertenencia junto a sectores universitarios, fundaciones y asociaciones civiles, están, digamos, exigiendo o están luchando para que haya un abordaje integral del problema del hambre y hacen foco en tres puntos. Primero, que haya un reconocimiento social y salarial para el trabajo sociocomunitario que va más allá de dar de comer. Estas mujeres acompañan procesos de salud mental, de consumo problemático de sustancias, violencia de género, violencia a las infancias, trámites administrativos de vecinos y vecinas. Otro punto importante es poder garantizar calidad y cantidad en las prestaciones y sostenerlas a lo largo del tiempo. Y otro punto importante es que puedan tener acceso a calidad de servicios públicos, y también un mejoramiento edilicio, inmobiliario y en utensilios. Bueno, es un poco el diagnóstico de situación y en base a una mirada transversal bueno, de los materiales analizados, podemos encontrar que en el tiempo presente
varias mujeres coinciden en que volvimos al tiempo de pandemia, pero mucho peor. Y con esto se refieren a una demanda triplicada, es decir, la demanda se triplicó, pero los recursos son mucho más escasos que en tiempos de pandemia y tampoco se ha logrado que otras personas del barrio se incorporen a las tareas de, bueno, a la tarea o al trabajo comunitario de dar de comer. A su vez, bueno, comentan que hay listas de espera, también que no sobra, de hecho la comida está en falta y que frente a esta situación muchas veces se están debatiendo entre dar meriendas más días a más personas que dar cena porque es mucho más costoso. A su vez, este corrimiento del Estado implicó más tiempo en gestión, más tiempo en cuidados, por eso la energía está puesta en el dar de comer y se ha retirado por estricta necesidad de otros proyectos que tienen que ver con lo artístico, con lo deportivo, con lo recreativo, y a su vez ellas comentan que también, así como en pandemia, ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a los espacios. Son familias que habían dejado de necesitar la asistencia y hoy vuelven a los espacios, como también son familias que tienen trabajos informales, de hecho varios, pero se debaten entre pagar el alquiler, comprar los alimentos, comprar medicamentos, y la adjetivación de peor la refieren a esta ausencia o este corrimiento del Estado o una presencia que tiene gusto a poco, digamos. Ellas comentan que hace 3 años antes manejaban una proporción de recursos, eh, 30% autogestión, rifas, bingos, venta de comida, donaciones, pero donaciones prolongadas en el tiempo y un 40% de prestaciones estatales. Hoy básicamente lo resuelven por autogestión, prácticamente ese 100%, a lo que se suma un descrédito público del trabajo que llevan adelante las organizaciones. Cuando acá hay un alto consenso en reconocer que son ellas, sobre todo mujeres, las que están resolviendo el problema del hambre en los territorios, bueno, de manera histórica. En relación al tipo de preparaciones que se están dando o qué tipo de comida se está dando, en muchos espacios se prioriza cubrir lo que no cubre el programa Asistencia Integral Córdoba, que es un programa que está en las escuelas públicas, primarias y secundarias, que por lo general, dependiendo del turno, brinda desayuno, almuerzo o almuerzo merienda, pero a su vez está la discusión que planteé anteriormente, si dar meriendas para llegar a más personas o dar la cena. Las organizaciones también tienen un trabajo coordinado para tratar de asistir más días a lo largo de la semana. A su vez, bueno, los fines de semana se empezó a brindar el servicio, sábados, domingos, porque preocupa mucho el fin de semana, y también que los lunes el servicio se realiza sí o sí, ¿no? Los alimentos ausentes es la carne de vaca, digamos, el gran alimento protagónico es la molida de pollo, los menudos y las alitas de pollo que en pandemia eran protagonistas, ahora en muchos espacios se refieren como un lujo. También el queso, se extrañan las pizzas, bueno, los yogures, y en relación a la leche en polvo también se encuentra en escasez. Antes se recibía por donaciones de los centros de salud, que si bien a los niños mucho no les gusta, se usa en preparaciones, en postrecitos o en algunas preparaciones culinarias. El huevo es inexistente, las frutas inexistentes y también hay muy poca variedad de hortalizas, ¿no? Las que están papa, cebolla y si hay alguna oferta se incorpora pimiento, zanahoria, tomate. Las huertas hacen una diferencia en términos de diversidad, pero son relativamente pocas, y en los relatos encontramos que a veces la variedad está en cambiar el tipo de fideo para que no canse visualmente a los niños. En relación al costo, con el monto de tarjeta activa, si se basan solamente en el monto, uno puede calcular que alcanza para 4 o 5 meriendas al mes o una cena, y efectivamente las mujeres calculan que una olla de guiso para 100 personas con alitas de pollo tiene alrededor de un valor de 70.000 pesos. En relación a los tiempos que implica el trabajo de cuidado, todas nos refieren que tienen que hacer muchísimas más tareas secundarias, ¿no?, de autogestión, para poder garantizar la tarea primaria de dar de comer. Y en eso de objetivar los tiempos, ir a hacer una compra al centro, porque los comercios adheridos muchas veces están en el centro y hay que trasladarse y hay que buscar precios.
les lleva toda una mañana, que podemos hablar de 4 horas, armar una merienda y entregarla, y 4 o 5 horas también, una merienda, perdón, y una cena, depende de la complejidad de la preparación culinaria, entre 5 y 7 horas. A su vez el combustible es leña, ¿no? Tiene todo un tiempo en la recolección y efectivamente se necesitan más personas para poder, bueno, armar el fuego. Lo que ellas sí reconocen que están como un valor agregado, que ellas están hoy por hoy dando comida casera cuando en realidad ya no es algo tan habitual para muchas familias del barrio. Y bueno, y para ir cerrando, podemos encontrar una gran brecha, ¿no? Entre lo que hoy es posible de dar, aún dándolo todo por parte de estas mujeres referentes de los espacios, y lo que recomiendan las guías alimentarias para la población argentina, que es un instrumento rector de la política alimentaria nacional, la necesidad de sacar el hambre del territorio individual y de las personas que lo padecen, o de la responsabilidad de las vecinas de los barrios para poder ponerlo en la arena colectiva y en la arena política, y bueno, y recuperar la bandera de las organizaciones, que frente al hambre la respuesta es la soberanía alimentaria, y que es necesario que tanto los medianos productores como las personas que no pueden garantizar con autonomía su alimentación de todos los días, en lugar de estar en los puntos periféricos de los sistemas alimentarios, estén en el centro de sistemas soberanos y sanos, tanto para las personas como para el planeta. Si bien es necesario cubrir las necesidades nutricionales y de salud en el tiempo presente, tenemos que pensar de manera integral y junto a los colectivos sociales cómo podemos diseñar estrategias que generen inclusión y autonomía. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juliana. Ahora continuamos con Yanina Tuñón. Perdón, hoy estoy en la segunda error de pronunciación. Yanina es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora responsable de los estudios de la infancia del programa Disculpen. del Observatorio de la Deuda Social eh, Argentina de la Universidad Católica Argentina y es profesora regular e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. Yanina, ¿estás ahí? Ahí, ahí. Estás muteada, Yanina. No te escuchamos. Bueno, acá estoy. Disculpen. Ahí. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Un gusto estar con colegas que quiero mucho. Bueno, vamos a compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando desde hace bastante tiempo en el marco del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y que también lo hemos trabajado de manera más cualitativa en el marco de los proyectos PISAC en la Universidad Nacional de La Matanza. Em, Vamos en este caso a presentar primero un poco cuál es la motivación de presentar un índice de inseguridad alimentaria que el Observatorio de la Deuda Social Argentina viene monitoreando hace largo tiempo, y que da cuenta de que en la actual coyuntura se estima que 4 de cada 10 niños en la Argentina tienen alguna situación de inseguridad alimentaria, lo cual nos permite estimar que alrededor de 4,3 millones de chicos y chicas se ven privados de cuestiones alimentarias en términos de cantidad, de calidad, y que a su vez cuando uno observa esto a lo largo del tiempo, encuentra que hay cierta cronicidad, ¿no? Es decir, que tenemos una parte de la población que no sale de la situación de inseguridad alimentaria, lo cual tiene un impacto importante en la salud de esos niños. En ese sentido, vamos a dar cuenta de este índice. Es un índice que reporta qué le ocurre a los hogares en los últimos 12 meses, que tiene un conjunto de preguntas, como ustedes pueden ver aquí, que tienen que ver con la disminución de las porciones de alimentos, pasando por la situación de privación en los adultos para finalmente aproximarse a la situación más grave de los hogares, que es cuando son los niños los que ven privados de la ingesta en cantidad, en calidad, o incluso que sus padres reportan situaciones
de hambre por no tener que darles de comer. Esta escala es una escala que mide una situación de tipo moderada y una situación de tipo severa. Aquí podemos ver las trayectorias de este índice a lo largo de una serie larga entre el 2010 y el 2024. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos, bueno, la inseguridad alimentaria total, que tuvo su pico más alto en el 2020. Hoy, en el 2024, estuvo muy cerca de ese pico, es un segundo pico importante en esta serie. Pero como podemos ver, a partir del 2017 venimos con una tendencia en ascenso. Esta es la situación más grave que forma parte de este indicador, es decir, que de este 36 tenemos un 16 en situación severa, que es la que impacta de modo más directo en la población infantil. Cuando vemos este índice a nivel general, pero lo vemos en términos de población pobre, de población no pobre, bueno, vemos cómo la población en condición de pobreza monetaria es la más afectada, lo cual permite ver que hay una fuerte correlación con la situación de la pobreza y cuando vemos la inseguridad severa también con la indigencia. Muchas veces hemos mencionado que la inseguridad alimentaria es una aproximación a situaciones de privación monetaria, pero de manera directa. Aquí podemos ver lo que ocurre en términos de estratificación social. Vemos como el 30% más pobre de los sectores sociales también es el que experimenta mayor vulnerabilidad, pero también vemos cuestiones que son interesantes, que es cómo los estratos medios populares han incrementado su inseguridad alimentaria en los últimos 3 años. Cuando lo vemos en términos del empleo, es relevante, bueno, ver cómo el empleo precario, el subempleo y el desempleo son predisponentes importantes, cómo ha bajado en el último tiempo la predisposición de los sectores de inactividad, como pueden ser los jubilados o aquellos que están recibiendo transferencias no contributivas, y cómo la situación es mucho mejor en el contexto del empleo pleno, pero aún así tenemos 1 de cada 10 trabajadores de niños en hogares con un trabajador con empleo pleno que está en situación de inseguridad alimentaria también. Aquí lo vemos por tipo de hogar, vemos cómo la monoparentalidad es una situación que aumenta las chances de inseguridad alimentaria en los niños. Estos son los hogares que tienen un solo cónyuge, como que ejerce ese doble rol, ¿no? El rol de crianza, de cuidado y además de sustento económico del hogar. Aquí podemos ver cómo la cantidad de niños y de personas, los hogares más numerosos, también se han constituido en los últimos años en una de las características que aumenta la probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria frente a hogares más pequeños o a hogares tipo. Y luego vemos la percepción de la asignación universal por hijo, ¿no? Los hogares que reciben la asignación universal por hijo tienen mayor propensión a tener inseguridad alimentaria. Esto habla de la fuerte focalización que tiene esta asignación en los sectores sociales más vulnerables de la Argentina. Y ahora vamos a poder dar cuenta también que tanto esta transferencia de ingresos tiene la capacidad de incidir positivamente, ¿no?, en la inseguridad alimentaria. Aquí tenemos un modelo de regresión lineal, que es un modelo multivariado, en el cual la variable que queremos explicar es el aumento de la inseguridad alimentaria en la escala de 12 puntos. Y lo podemos ver en 3 momentos de la historia reciente de nuestro país: el momento del 2011-2012, 2017-2018, 23-2024. 2 momentos que son de crisis, ¿no? Si uno los evalúa en términos de qué estaba pasando en esos momentos con la situación de la pobreza. Y lo que podemos advertir es, bueno, algunos aspectos que son muy estables en términos, por ejemplo, las características de los hogares. La monoparentalidad es un elemento muy estable que aumenta la propensión a privaciones alimentarias. Podemos ver que la cantidad de miembros del hogar se constituye en la actual coyuntura en un predictor muy importante. Vemos también cómo la precariedad del trabajo, si bien es un fenómeno estable a lo largo del tiempo, adquiere mucha mayor relevancia en la actual coyuntura como uno de los factores más explicativos
de todo el modelo. Por supuesto, la situación de pobreza también se incrementa a lo largo del tiempo su capacidad explicativa, teniendo hoy una predisposición que lleva a que un chico en un hogar del 25% más pobre tenga el doble de probabilidad de tener inseguridad alimentaria que un chico de clase media profesional. Por supuesto, los ingresos siempre han sido un factor estable y que baja tus chances de tener inseguridad alimentaria, pero que también se ha incrementado en el último tiempo. Esto es sin considerar la asignación universal por hijo en este ingreso. Y cuando vemos el factor de la UH, vemos como también en la última coyuntura es la primera vez que se constituye en un factor que baja tus chances de experimentar inseguridad alimentaria en presencia de los otros factores. Fíjense que en la coyuntura anterior que estamos analizando, lo que hacía era dar cuenta de cómo focalizaba en estos sectores, es decir, cómo los sectores que tenían la asignación universal tenían más probabilidad de tener inseguridad. Y hoy te dice, bueno, si tenés este factor, tenés altas más chances de salir de la inseguridad alimentaria que si no lo tenés en igualdad de condiciones de pobreza, de empleo, de tipo de hogar, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, la inseguridad alimentaria en estas series vemos que una temática que no es nueva, que es muy estructural, que a partir del 2017 viene incrementándose de manera muy progresiva, con dos picos importantes, ¿no? La pandemia y el contexto del 2024. Vemos que hay determinantes que son también muy crónicos, como es la condición de pobreza, el empleo precario, vivir en un estrato socioeconómico bajo. Sin embargo, también advertimos cómo el empleo precario frente al empleo pleno se constituye hoy en un elemento, si no el más importante, del modelo que vimos. Por supuesto, hay áreas de la Argentina, como el conurbano bonaerense, que es un área metropolitana donde la envergadura del fenómeno es muy importante. Vimos cómo la condición de monoparentalidad es muy estructural a lo largo del tiempo, como un determinante muy fuerte de mayores privaciones alimentarias en los niños. Y cuando vemos la asignación universal por hijo, vemos como la asignación en otros momentos era una característica que daba cuenta de cómo estos sectores sociales, por su condición de pobreza, se focalizaba más la inseguridad alimentaria y a partir del incremento sustantivo que han tenido la asignación y la tarjeta alimentar en su monto y además en su cobertura hasta los 17 años, se ve que tiene un efecto positivo que no había tenido en otros momentos. Esto también lo tenemos que analizar en un contexto de una merma muy significativa de la inflación. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Dianina. Em, Seguimos ahora con Ramiro Salazar Burgos. Ramiro es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Nutrición y Dietoterapia en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y es investigador asistente del CONICET en espera de su designación. Ramiro, la palabra es tuya. Se ve perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a CESNI por esta invitación y a Celeste por la paciencia en la organización de todo esto. Ah, bueno, yo voy a hablar un poco de Tucumán en el contexto del NOA. Hay algunos datos que ya todos conocemos. Latinoamérica es la región más desigual. Bueno, existen diferencias y contrastes en el acceso a los recursos materiales. em, Estas diferencias de alguna forma se expresan, ¿no?, en el territorio y en las distintas territorialidades y en las distintas poblaciones, entonces es muy heterogénea, es muy heterogénea la forma en que se manifiesta la desigualdad a lo largo del territorio argentino. Eh, en este contexto, Argentina viene sufriendo un proceso inflacionario em, a partir principalmente del año 2023 y em, en este escenario, el NOA ha sido históricamente una región, una de las regiones o la región quizá más afectada por la pobreza, la desnutrición, la inseguridad alimentaria, ¿no? Y existen varias investigaciones al respecto.
como mencionaba, todos estos factores van configurando los distintos escenarios eh, a lo largo y ancho del territorio nacional. Para contextualizar un poco los datos que voy a mostrar, que son de investigaciones más recientes, quería poner estos que son de acá de Tucumán, hechos por nuestro equipo de investigación, con más de 1000 niños, un poco más grandes, son de 10 a 15 años, em, más o menos del año 2018, donde observamos que la malnutrición estaba en torno al 45%, ¿no? En nuestros resultados, de los cuales el 39% era exceso de peso, más o menos mitad sobrepeso y mitad obesidad, y la desnutrición en torno al 5 o 6%. Estos datos, bueno, nos parecieron bastante interesantes porque en el contexto de la ENIS, de la última que tenemos, bueno, daban cuenta de bastante coincidencia, ¿no? De similitudes y que de alguna forma los hacían válidos, le otorgaban mayor validez, ¿no? A los datos. Y que mostraban también de que existía un proceso de transición nutricional que estaba afectando a las provincias y en este caso que que estábamos evaluando poblaciones rurales. em, de las cuales se sabía poco, que este proceso de transición nutricional estaba afectando en condiciones similares, digamos, a la media nacional en poblaciones rurales del NOA. También para contextualizar un poco, esta es la inflación mensual, bien, desde el año 2023. Como podemos ver, obviamente este sería el mensual, pero hay que interpretarlo de forma acumulativa y como marcaba Yanina, también podemos hablar de un descenso, de una merma en los últimos periodos. Sin embargo, lo que nos interesa saber, lo que nos surge, bueno, otro dato que nos parecía relevante es que en los picos, ¿no? De los picos inflacionarios, cuando diferenciamos por grupo de alimentos, siempre es mayor, a diferencia de lo que pasa por ahí cuando va descendiendo, cuando en los momentos de mayor descenso de la inflación, em, el precio de los alimentos tiende a bajar, mientras que cuando sube, el precio de los alimentos tiende a subir, a estar por encima de la inflación. Esos eran datos que nos llamaban la atención y que nos hablaban de este contexto de inseguridad alimentaria, ¿no? En estos procesos de crisis económica y que por supuesto impactan en la población. Entonces, a partir de eso, nos planteamos la necesidad de analizar el estado nutricional y las condiciones socioeconómicas de niños y niñas en edad escolar. Bueno, este trabajo de investigación pertenece a un proyecto subsidiado, ¿no? Por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT. Es un proyecto interdisciplinario donde participan varias facultades y también hay articulación con el sistema de salud del Ministerio de Salud. Em, bueno, en las variables que hemos relevado ha sido lo antropométrico y variables socioeconómicas y socioambientales. Ha sido sometido a un comité de ética. Em, Nuestros criterios para categorizar el estado nutricional han sido los puntos de corte de la OMS y también vale la pena aclarar que este proyecto actualmente se encuentra en ejecución y que estamos en una etapa de intervención en el territorio donde se están realizando una serie de devoluciones a las comunidades, a las escuelas y a los niños y niñas que han participado del mismo. Bueno, además de estas mediciones antropométricas, había yo mencionado que hemos hecho un relevamiento de condiciones socioeconómicas, específicamente para relevar el nivel socioeconómico. Hemos usado este cuestionario que es el FAS, que ha sido validado en poblaciones argentinas y ha sido validado en niños de esta edad con las que trabajamos nosotros, ¿no? Que básicamente tiene preguntas sencillas, fáciles de responder para los niños, como si duermen, si tienen dormitorio propio, si tienen computadora, si tienen automóvil y si han tenido vacaciones los últimos 12 meses. A partir de sus respuestas, se elabora, bueno, un puntaje y eso va a determinar el nivel socioeconómico al que van a pertenecer los distintos hogares. Respecto de la muestra, bueno, en Tucumán hemos tomado tres departamentos, uno el departamento capital, donde
hemos hecho participar a un colegio privado y dos departamentos más del interior, uno Famaillá y otro Tafí Viejo, de los cuales han participado tres escuelas públicas en cada uno. Con esto hemos logrado una muestra total de 414 escolares de 8 a 10 años, donde el 53% eran mujeres. Bueno, ¿y cuáles son los resultados que hemos encontrado? Respecto del nivel socioeconómico, como se imaginarán, la gran mayoría pertenecía a un nivel socioeconómico bajo y medio, mientras que eran muy pocos los que pertenecían a un nivel socioeconómico alto, el 3% aproximadamente. Respecto al estado nutricional y para hacer referencia a los datos que había mostrado al comienzo, hemos encontrado que el 55% de los niños y niñas presentaban algún tipo de malnutrición y de los cuales el 52% aproximadamente correspondían al exceso de peso, ¿no? Em, bueno, esto es algo que venimos encontrando en otras zonas o áreas donde venimos trabajando también, o sea que no nos llama la atención, pero si los comparamos, con los datos del 2018, nos parece un periodo corto para que haya esta magnitud de crecimiento, ¿no? Bueno, en relación al sexo, no hemos encontrado diferencias estadísticas excepto entre varones en la obesidad, entre varones y mujeres, donde justo, a ver, no puedo ver ahí está, donde la obesidad ha sido mayor entre varones. Bueno, este es otro dato que venimos encontrando también. Ha sido mayor entre varones de manera significativa. Respecto al estado nutricional según nivel socioeconómico, bueno, no hemos encontrado diferencias significativas, más bien tendencias em, que pueden ser un poco confusas. Bueno, en el nivel socioeconómico medio, un poco más de obesidad y un poco más de baja talla respecto a los otros dos niveles socioeconómicos. Y bueno, respecto al estado nutricional según departamento, hemos encontrado también lo mismo, ¿no? Diferencias no significativas, aunque unas tendencias donde se observa mayor sobrepeso y mayor obesidad en el departamento capital, en la institución privada en la que hemos evaluado niños de la capital. Bueno, estos por supuesto son datos interesantes para discutirlos. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones de que podemos sacar de este trabajo? Es que, por supuesto, hemos encontrado un predominio de malnutrición en la población infantil, lo que podría sugerir que las crisis y los procesos inflacionarios afectaron negativamente los patrones alimentarios y nutricionales. Este fenómeno se enmarca en la transición nutricional, como mencioné, donde coexisten carencias alimentarias con incremento del exceso ponderal, sobre todo relacionadas con cambios en el tipo de alimentación, ¿no? Tanto en el acceso como en la calidad de los alimentos, entre otros factores. También otra de las conclusiones que podríamos sacar de este trabajo es que hay una limitación, que se puede observar una limitación en los hogares frente a la pérdida del poder adquisitivo, es decir, en la capacidad de afrontar estas situaciones tan complejas de la economía y de los precios de los alimentos, y que por supuesto, como venimos ya diciendo en todos los trabajos, es que consideramos que es necesario fortalecer las políticas públicas que tengan una mirada integral y sostenible y que garanticen un derecho a la alimentación saludable. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por tu presentación. Bien. Ahora, para finalizar las exposiciones, alguien de la casa, Celeste Necier. Celeste es licenciada en nutrición y es coordinadora del área de entornos de CESNI. Bueno, gracias, Aldana. Buenas tardes. Ramiro, si podés dejar de compartir y yo Bueno, comparto, te debe arriba. Deja- em, ahí está. ahí está, perfecto, bárbaro. Un segundo que selecciono
la presentación. Me confirman. A ver, ahí pongo mi presentación. ¿Se maximiza? Yo la voy a maximizar. No, está A ver. con... Ahora sí. Ahora sí puede ser. Sí, ahora sí. Sí, ok. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Vengo, creo que a subrayar lo que dijeron mis compañeros con esta presentación que les traigo en esta tarde. Acá lo que les vamos a compartir es un comienzo de una línea de trabajo que iniciamos en CESNI en el año 2023, igual que las inquietudes que compartimos con Ramiro. El acceso al primer trabajo vinculado con esa evaluación está citada en esta pantalla y en esta oportunidad vamos a compartir los mismos análisis de los impactos en las elecciones alimentarias en tiempos de inflación analizados de modo regional. En este trabajo participaron Agustina Marconi, Edgardo Konapov, Rafael Zamora, Aldana Boraño, María Elisa Zapata y quien les habla. Lo que vuelvo, por eso decía, a subrayar es que en este caso nos interesamos por este fenómeno macroeconómico que es la inflación, definido como este incremento sostenido de precios, y que habla de la salud macroeconómica de los países al afectar la capacidad del poder adquisitivo de las personas. Ya está documentado la relación entre economía y estado nutricional como una relación recíproca y que tiene impactos sobre el bienestar humano. Y la OMS identificó que el incremento de precios de los alimentos se comporta como una amenaza para la salud pública. Hay investigaciones que han documentado, por ejemplo, que un incremento promedio del precio de los alimentos del 5% se asocia con un incremento del 9% de la emaciación y del 14% de la emaciación severa. Como también han presentado los ponentes anteriores, en nuestro país tenemos prácticamente unos 80 años de documentada recurrencia y persistencia de procesos inflacionarios y es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, como problemas más importantes para nuestro país. Y esta investigación surge por entender que la intensificación de los procesos inflacionarios, no solamente el vivir en inflación, sino en estar expuestos a esta intensificación inflacionaria, modifica de modo directo la configuración de las preferencias alimentarias que tienen, entre otros condicionantes, a los precios de los alimentos. Por otro lado, también justamente pusimos foco en el análisis regionalizado, un poco considerando este vasto territorio nacional con diversas características socio-biodemográficas y nos reparábamos en el estudio que lideró Florencia Cámara, como por ejemplo que documentó cómo en la zona noroeste de nuestro país, un poco marcando estas líneas de desigualdad, ahí se registra la mayor brecha entre lo que es la dieta habitual y la dieta saludable explicada por la disparidad del ingreso. Entonces, lo que llevamos a cabo fue un estudio observacional de corte transversal con el objeto de conocer cómo habían sido los impactos en las preferencias y elecciones alimentarias de modo autorreportadas en una población urbana durante noviembre y diciembre del año 2023. Para eso realizamos un muestreo por conveniencia, distribuyendo de modo digital un instrumento que construimos especialmente para esta investigación y que midió las variables, las siguientes dimensiones: las características socioeconómicas, las percepciones de ayuda y subsidios, las percepciones de la seguridad alimentaria, poniendo foco en dejar de realizar una comida o disminuir la porción de la comida, en las estrategias de afrontamiento, como dejar de comprar alimentos, comprar lo mismo pero menos cantidad, disminuir las porciones, reducir el número de comidas al día o solicitar ayuda monetaria. Y también sumamos el poder captar la percepción de angustia o estrés vinculada al incremento de precios en el último año. Realizamos un análisis multivariado, esto lo voy a dejar para avanzar. Y en cuanto a la muestra, bueno, reunimos una muestra total de 3.596 personas que tenían un perfil de una edad media de 41 años. Mayormente, de modo dominante, fueron mujeres las que respondieron.
el 89% hablaba de una clase de posicionamiento de alto nivel educativo, con el 89% de nivel terciario universitario, donde el 16% convivía con adultos mayores, el 57% convivía con menores de 17 años y el 8,5% reportaba percibir ayuda. La residencia de estos participantes estaba de modo también predominante referida tanto a Lamba como a Patagonia, el 84,7%. En la muestra general, las estrategias que vieron se reportaron como más comprometidas fueron el dejar de comprar algunos alimentos, el 41% de los participantes, y por debajo, comprar lo mismo pero menos cantidad, el 25,4%, y reducir las porciones de la comida, el 23,8%. Y dentro del análisis regional fueron NOA, NEA y Cuyo las regiones donde más compromiso se encontró en la afectación de estas estrategias. Cuando evaluamos el total, la posibilidad de omitir alguna de estas comidas a nivel de los análisis bivariados, encontramos diferencias significativas para todas las variables, a excepción de la presencia de adultos mayores en el NEA y también de un nivel educativo alto en el NOA. Por otro lado, también encontramos que la percepción, y esto está alineado con los reportes que presentaba Yanina, la, la percepción de ayuda en el hogar se asociaba, por ejemplo, te explicaba, aumentaba la probabilidad de omitir una comida en 2,34 veces en Patagonia y en 1,44 veces en el NOA. Cuando hicimos la misma análisis de asociación a nivel, en este caso como variable dependiente del dejar de comprar algunos alimentos, también encontramos diferencias significativas para todas las variables, a excepción del sexo femenino en el NEA y de la presencia de menores de 17 años en Patagonia. Y en los análisis multivariados, acá hallamos que varias características socioeconómicas están significativamente asociadas con la omisión de una comida, resaltando que la edad y el nivel educativo se comportan como factor protector y que la presencia de adultos mayores y la presencia de niños, junto con la percepción del subsidio, se comportan como factores de riesgo. Cuando en los modelos multivariados incorporamos la región, encontramos diferencias significativas para NEA, NOA, Cuyo comparados con Patagonia. Y por último, cuando también realizamos los análisis multivariados con la variable dependiente de dejar de comprar algunos alimentos, solo encontramos que el nivel educativo en el límite de la significancia se comportó como factor protector y nuevamente que la presencia de menores de 17 años y la percepción de subsidio se comportaban como factores de riesgo. Para concluir, este trabajo nos deja tres grandes mojones reflexivos. En primer lugar, también en línea en los resultados que fueron presentando, hay una convergencia de vulnerabilidades que opera en la configuración de las preferencias y elecciones alimentarias de los hogares. En segundo lugar, que el territorio importa, ya que justamente la manifestación de este fenómeno en cada una de las regiones es diferente. Y por último, acá un poco viendo las características dominantes de la población de la muestra en la que estuvimos analizando, que acá en realidad todos pierden, un poco dando cuenta por este nivel educativo que pudimos capturar, nada más que pierdan más los perdedores de siempre, ya que ven altamente comprometidas la calidad de su dieta. Hasta aquí, Aldana, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Celeste, y muchas gracias a todos y a todas las expositores que cumplieron con los tiempos a rajatabla. Eh, Así que ante eso tenemos un ratito para hacer algunas preguntas. No sé si alguna de ustedes, ay, perdón. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer, yo tengo algunas preguntas y veo que hay una en el chat, pero primero le quería dar la palabra a ustedes, a ver si tenían para hacerse algunas preguntas entre quienes se expusieron. Yo, Maldi, si participaso por acá, un poco tengo algunas inquietudes para circular. En primer lugar, a Juliana me preguntaba si a lo largo, porque tengo conocimiento del trabajo territorial que ya viene, bueno, viene documentando desde hace muchos años.
si hay vestigios o indicadores de alguna configuración diversa o distinta en los últimos años vinculados con unas nuevas formas de resolución comunitaria popular del comer. Em, Me salió, se escuchó porque me salió que estaba inestable mi conexión. Hola, Sí, Escucho. sí, sí se escuchó. ¿me escuchan? Pero Ah, ahí está. perfecto. Em, y por otro lado, mientras te escuchaba, Juli, encontraba que también una coincidencia muy reiterada de esta aproximación de las prestaciones alimentarias en carácter de emergencia, reparatistas, de coyuntura, de las cuales da cuenta como que la fórmula no termina de poder reconvertirse. Estamos como reiterativamente siempre señalando de distintas aproximaciones este enfoque que parece, justamente damos cuenta que en términos tanto nutricionales como sociales no funciona, pero es la fórmula que parece instalada de modo enquistado ya directamente en la configuración de la respuesta, ya sea comunitaria o estatal. Por otro lado, te dejo, Juli, porque tenía unas preguntas para cada uno. A, a Yanina le quería preguntar si había algunos análisis que aditivamente ellos hayan realizado que pudieran estar viendo cómo hay capas de vulnerabilidad y todas estas vulnerabilidades a lo mejor en conjunto sinergian produciendo un fenómeno más expansivo, para llamarlo de algún modo, sobre la población infantil. Es una curiosidad más metodológica eh, que es una consulta a título si lo habían explorado en algún momento. Y por último, si, no me queda claro, me dio como curiosidad el instrumento de medición del nivel socioeconómico y esa componente de haber medido ocasiones, si después pusieras como comentarlo más en detalle. ¿Arrancamos o arrancamos a responder? Ah, bien. Bueno, gracias, Ele, por tu interés. Mira, yo lo que noto como novedad es un poder cada vez mayor de los bancos de alimentos. Y es un actor que a mí me preocupa, porque efectivamente los bancos de alimentos, o sea, si bien tienen un eslogan de donación, son ventas, son ventas. Y son los sectores populares los que hoy son los grandes compradores de esas, entre comillas, donaciones, que es un dinero con mucho esfuerzo para juntar, creo que están en 80.000 pesos, y efectivamente esa donación son ultraprocesados, de que efectivamente no se pueden vender a un consumidor ordinario que puede pagar por ellos. Entonces, hoy lo que escuchamos es una presencia muy marcada de este actor, y bueno, que tiene otras cuestiones, o sea, tiene esas ambigüedades, porque efectivamente también promueve el consumo de legumbres, que está buenísimo, digamos, pero por ejemplo, a los comedores les llegan paquetes y paquetes de mayonesas que efectivamente no hacen, no resuelven ningún tipo de comida. Y nos contaban las mujeres que están o sea, la creatividad siempre a flor de piel para empezar a usar la mayonesa en hacer bizcochuelos, bueno, de empezar a dar rienda suelta, pero eso siempre estuvo, siempre está. Y bueno, y algo que también las mujeres refieren, que más allá de pertenecer, por eso esta mesa de emergencia, digamos, pero más allá de pertenecer a diferentes organizaciones con trayectorias y quizá banderas partidarias distintas, en la calle en la calle es una sola lucha, porque efectivamente es la lucha contra el problema, bueno, contra el problema del hambre. Entonces, yo tuviera que hablar de una transformación, es este actor, que a mí me parece que hay que mirarlo más de cerca. Bueno, con respecto a a la parte metodológica, no sé si te referías a la cantidad de privaciones que puede medir la escala, que como decía en el caso de la situación severa, que afecta más o menos al 16% de los niños en el 2024,
es la situación en la cual los hogares tienen todas las privaciones que vimos, es decir, que están entre los 8 y 12 puntos de la escala. Y el nivel socioeconómico que vimos en el análisis es un nivel socioeconómico que considera aspectos del clima educativo y del consumo de bienes y servicios de los hogares. Es un nivel socioeconómico bastante clásico, digamos, de las encuestas de opinión pública. Y luego cuando hablábamos de pobreza y de no pobreza, estábamos hablando de pobreza monetaria, ¿no? Tomando la línea de pobreza del INDEC. Yo te sumo una pregunta, Yanina. ¿Hay diferencia, si se ve alguna diferencia sustancial en la pandemia cuando aparece la tarjeta alimentar? Porque en el grafiquito lo vi como aparece el pico del 20, el pico del 23, 24, pero cuando se une la tarjeta alimentar y la asignación universal, incorporando aparte más población porque se extiende hasta los 17 años, en ese periodo entre que sale y se une. eh, ¿Hay una diferencia en donde cuando la tarjeta alimentar se une a la asignación universal cambia la inseguridad? La diferencia más notable se está notando en realidad en un contexto no inflacionario. Ok. Lo que ocurre mientras tenés un contexto de alto nivel de inflación es que en verdad estos programas lograron focalizar bien en sectores que realmente son muy vulnerables. Hoy tenés alrededor de un 40% de niños que están teniendo AUH y tarjeta alimentaria en la Argentina. Y es en este contexto la primera vez que en los análisis multivariados encontrás que tiene un efecto positivo. Hasta ahora siempre era como un indicador de pobreza, ¿no? O sea, de buena focalización, pero no necesariamente lograbas que tuviese un impacto positivo. Y bueno, y en el actual momento que estamos teniendo una tendencia fuerte a la baja, sobre todo de la indigencia, lo que están mostrando estas transferencias es el impacto fuerte justamente en la indigencia, más que en la pobreza. Muchas gracias. Ramiro, tengo una pregunta para hacerte y me parece que hay una pregunta en el chat que también era para vos, porque recuerdo que lo vi. Dijiste que en la ciudad capital de Tucumán había un colegio privado y mi pregunta era ¿por qué el colegio privado solo fue elegido en la ciudad capital y no en las otras dos ciudades que eligieron? ¿O por qué eligieron ahí solo privado y no público? Eh, bueno, en general siempre trabajamos con instituciones públicas, ¿no? Esa es como nuestra idea en todos los proyectos. Pero en la ciudad, en las escuelas públicas de la capital, por el gran número de alumnos, porque suelen tener conflictos de tipo, digamos, de distinto tipo relacionado, suelen tener muchos cuidados y es muy difícil ingresar a las escuelas públicas de la ciudad, de la capital. ¿Bien? Porque hay distintos conflictos, ¿bien? Entonces las directoras o los directores son muy cuidadosos con estos, si bien nosotros tenemos comité de ética, tenemos, digamos, tenemos todo un procedimiento que ya está estandarizado de acuerdo a las normativas. em, Hemos intentado ingresar a escuelas públicas de capital, pero las barreras suelen ser muy altas y bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces, por ahí trabajamos con algunas instituciones que se acercan a nosotros, que nos piden colaboración y eso sería digamos, de alguna forma lo que explica, es un muestreo intencional por conveniencia. Bien, por ahí en el interior es muy difícil, bueno, estos dos departamentos que son grandes, sí, yo creo que sí tienen instituciones privadas, ¿no? Pero porque son muy cercanas al área metropolitana. Pero si uno se va a los departamentos del interior, no hay escuelas privadas en muchos departamentos. Pero siempre nuestra prioridad es trabajar con las escuelas públicas, ¿no? Porque además tenemos convenio con el Ministerio de Educación, porque tenemos un proceso
de intervención posterior donde vamos y hacemos, podemos hacer talleres, podemos hacer devolución de los resultados y tratamos de seguir trabajando como está sucediendo ahora, por ejemplo, en Tafí Viejo. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Eh, y después, Celeste, un comentario que ahora cuando te estaba escuchando pensé, un poco un comentario en voz alta y como para, nada, que me parece que nos marca que hay que seguir, o sea, que esto que está proponiendo CESNI, pensar desde las crisis, ver trayectorias de crisis, ver cómo la crisis específicamente impacta desde diversas crisis y impacta de diversos modos. Ahora cuando te escuchaba salir te apareció muy claro, bueno, dejar de comer una comida, ¿no? Que apareció claramente en los datos que presentó Yanina y en los datos que presentó Juliana, en donde, bueno, de pronto la decisión es si hacemos la merienda o hacemos la cena, hacemos la merienda porque es más posible, es posible llevar adelante también para más gente la merienda. Y la pregunta, obviamente, si esa gente que merienda después cena. Entonces, como me parece que hay algo acá de pensar la pérdida de un momento de comida. Ya no es solo qué comen, cuánto comen, sino que hay un momento del día, de la estructura de la comensalidad cotidiana, que como que se está, al menos apareció en las tres presentaciones. Eh, bueno, no solo se pierde la cantidad de comida que se come, se pierde el momento, ¿no? Hay una comida que se está dejando de hacer. Eh, Nada, me pareció ahora cuando presentabas los datos, Celeste, como muy claro, y dije, ah, antes había aparecido y no lo había visto así cuando trabajamos en los datos, que era claro sobre nuestro trabajo nomás, y no en general. Eso me parece lo enriquecedor de estos espacios de decir, ah, estamos viendo cositas diferentes y en realidad estamos viendo todos lo mismo. Em, Sí, no, perdón. Yo por eso arranqué diciendo como que venía con el resaltador en mano. Es muy interesante cómo, más no nos pusimos de acuerdo en cuanto a los intercambios de estas presentaciones, pero estamos llegando a las mismas orillas. Esto que vos estás señalando, Ali, a ver, es como una de las estrategias clásicas del afrontamiento frente a la privación de alimentos, eh, creo que ya aprendida y transmitida de modo innato, de generaciones a generaciones. Por ahí, por eso mi pregunta a Juliana venía esto de que estamos hablando, o sea, pasa el tiempo, pasan distintas gestiones y es como que las aproximaciones vinculadas a las prestaciones alimentarias están rondando están persistentemente sobre la misma problemática. Estamos históricamente documentando lo mismo. Históricamente estamos hablando de lo mismo. Por eso mi pregunta a Juli era, ¿hay pistas que den que empieza a configurarse otra cosa? Me parece y súper valioso esto vinculado a la presencia, porque acá lo tengo que leer en clave de relaciones de poder. Cuando se retira el Estado aparecen otros y estos otros aparecen con intereses particulares. Entonces creo que esta lectura que está trayendo Juliana, que es una lectura que ya se lee también, lo he escuchado también en otros, no es una realidad de Córdoba, digo, parece que es también una realidad nacional, amerita también otros espacios de intercambios. Yo, Aldi, digo porque está la consulta que dejaron en el chat para Ramiro, y me parece que Ramiro no ha respondido. no sé, no te lo leí, Ramiro, perdón. Em, Ana Cáceres pregunta si el nivel económico medio tuvo más obesidad o vos presentaste el cuadro con obesidad, sobrepeso y desnutrición y preguntas si el Sí, nivel económico medio tuvo más obesidad, si era así o si sí, sí, leyó sí. mal el cuadro. En realidad no hubo diferencias no significativas, o sea que podemos hablar como de tendencias, pero fue levemente superior en el nivel socioeconómico medio, ¿no? Pero hay que pensar que básicamente estamos hablando de una muestra donde la gran mayoría de los niños y niñas, bueno, son pobres. Entonces, em, son este criterio como que sirve para estratificar de alguna forma distintos niveles de privaciones materiales que tienen estos niños, pero no es, digamos, tomando las características de las muestras, podemos decir que son tendencias nada más. Perfecto.
Nada, y Ahí te solo me agradezco, parece súper te agradezco. interesante el intercambio, y solo para agregar algo, pensando en lo que venimos trabajando hace mucho ya desde CESNI, y que es algo que nos preocupa mucho, es pensar en qué pasa con las familias que tienen bebés menores de 2 años o niños menores de 2 años, qué pasa con la lactancia durante las épocas de crisis, qué pasa con la alimentación de los niños menores de 2 años que no reciben en la escuela porque no están escolarizados o en las salas cuna o en los espacios de cuidado infantil. O sea que me parece que ahí nos queda también un mundo por explorar, porque los adultos, las familias, los niños reciben alimentos en los comedores escolares, pero a veces los más pequeños de la familia, ¿cómo impactan las crisis, cómo impactan en esas criaturas que justamente están empezando su alimentación? Y en las familias que están sosteniendo lactancias. Así que me parece que ahí tenemos también un espacio necesario de conocer y conocer qué sucede para poder pensar estrategias que sean adecuadas. Perdón, Y y yo una quiero última sumar, cosa. No sé si no, queda un no, tiempo. Pero pensando en las estadísticas de Córdoba del Centro de Almaceneros, instituto, no me acuerdo el nombre específico, pero es el Centro de Almaceneros, que es el único que está monitoreando hoy por hoy la cuestión del acceso alimentario en Córdoba y refiere que el 90% de las familias cordobesas están endeudadas para comer, lo cual es alarmante. Entonces, Cele, yo lo hacía. Pues es que me quedé pensando si me distraje y te quería volver a preguntar si es que me distraje por el componente como de la percepción más emocional de las familias del estudio de CESNI en relación a esta situación que, bueno, que por lo que ves se agudizó, digamos, del 2023 a este momento particular, al 2025. Juli, gracias porque creo que no lo señalé, así que te agradezco que hayas introducido este comentario. No fue menor que en la muestra general el 54% manifestó angustia siempre, porque la escala era siempre algunas veces y más de la mitad de la muestra analizada manifestó esta situación de angustia. No fue una variable que exploramos después más en detalle, no las incorporamos en los modelos de análisis como variable tampoco dependiente, pero sí quisimos cruzar esta aproximación desde lo emocional vinculado a estas, no solamente desde lo alimentario, sino qué pasa por dentro para poder caminar y transitar estos momentos. Y fue en ese sentido, sí, un resultado que no esperábamos que superara a la mitad de los encuestados. Sabiendo que además, y esto nuevamente, porque a diferencia quizás de las presentaciones anteriores, el trabajo que realizamos desde CESNI estamos hablando de población instruida, altamente instruida, porque son terciarios y universitarios, el 89%. Y esta población instruida que tiene recursos tanto de empleo como de otras fuentes, esta población es la angustiada. O sea, por eso un poco la conclusión es, acá están todos un poco compartiendo situaciones de pérdida en calidad alimentaria principalmente. bueno, muchas gracias, Celeste. Yo quiero también sumar que me parece que esto hay que seguirlo trabajando en el trabajo que hicimos que presentó Celeste. Una cosa que encontramos es que desde las ciencias sociales no hay tanto producido en torno a la crisis, no hay tanto producido en la relación de la economía, la alimentación, las elecciones, las estrategias. Lo que hay está de la economía con sus características propias disciplinares, y es algo que hay que mirar. Lamentablemente pienso que vamos a tener tiempo para mirarlo. Espero que no, espero estar equivocada. ¿Alguno quiere comentar algo más, decir algo más? Si no, ya estamos en tiempo y vamos a hacer. Sí, Maru. Hola, hola a todos. Bueno, gracias a todos por unirse y bueno, acá desde CESNI quería aportar un poco lo que vos estás diciendo, Aldana, que es esta cosa de que hay que profundizar qué estrategias están funcionando o no. Y yo quería traer un proceso en el que participé por fuera del equipo de CESNI entre octubre del 2024 y octubre del 2025. Es un proyecto que se llama Sociedad Civil en Red,
y me tocó conformar y coordinar una mesa de soberanía alimentaria para ese proyecto que fue financiado por la Unión Europea y que está representado por 6 de las redes más antiguas de organizaciones sociales de la República Argentina. Y en ese proceso participaron unas 100 organizaciones en un ciclo de intercambios propositivos, porque lo que queríamos era salir un poco del diagnóstico, ¿no? Creo que con 2 décadas de emergencia alimentaria a veces nos olvidamos que hay diagnósticos de larga data y capas de ese diagnóstico. Y entre las cosas que surgían era, primero que nada, la heterogeneidad de organizaciones que sí iban desde bancos de alimentos, redes de productores, redes de comedores, centros de cuidado infantil, la heterogeneidad de quienes participan en el dar de comer y en la asistencia o el asistir a la autoproducción para el autoconsumo es muy heterogénea y el foco de la mesa fue cooperar con el Estado, especialmente por el corrimiento del Estado Nacional en políticas que involucran la mediación de organizaciones sociales. Y la propuesta dejó 4 pilares. Uno es trabajar todo aquello que facilite el trabajo comunitario, especialmente la articulación con municipios, donde hay vacancias de información muy grandes sobre los hábitos alimentarios o de actividad física, o subaprovechamiento de instancias como el PROSANE, o mesas que no están conformadas y que no han mapeado los recursos para hacer planes de acción concreta. La segunda fue una línea de soberanía alimentaria tendiente a circuitos de alimentación más consistentes y más sólidos, recorridos de compras. Todas estas líneas tienen una pequeña ilustración con una buena práctica. El documento está disponible, lo tengo si lo quieren consumir. La tercera línea fue concretamente todo lo que tuviera que ver con la alimentación saludable y social, con las dificultades de mirar críticamente 2 décadas de adquisición de hábitos alimenticios al interior de las familias y cómo pasa eso de generación en generación y cómo eso hay que desarmarlo progresivamente y con, sí, el discurso biomédico nutricional, pero también con otras pautas sociales que enriquecen. Pero nada, quería contribuir de que sí existen espacios de ese tipo, si bien esto eran 100 organizaciones de 11 provincias sin ninguna representatividad estadística, pero sí como un buen lamparazo territorial, me parece importante. Sí, Ana, creo que Ana tuviste en el congreso donde se divulgó esto, ya lo estoy compartiendo en el chat, al documento si quieren. Bárbara, hay gente que ha estado en el espacio, claramente. Este, feliz de que estén acá acompañándonos. Así que nada, ahora les comparto por el chat el documento y nada, quería compartir eso. Gracias. Vale, estaría buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, siendo las 4:10, todos hemos cumplido los tiempos, te agradezco. Le queremos agradecer a los expositores, a Juliana y a Nina, Celeste, Ramiro, especialmente a Elisa y a Sesni por este espacio. Podemos dar por finalizado el encuentro de hoy. Este nuevo webinar me parece un espacio para seguir pensando, para conectarnos y un poco para poner luz. No es una frase que me encante, pero es una frase que me sale en este momento. Poner luz a estos procesos también en los que estamos inmersos como argentinos, como argentinas, y estamos inmersos también como personas que comemos, y también me parece que estamos inmersos en el tema. Entonces también alejarnos un poquito, salir y ver formas nuevas de pensar es muy importante. Yo le quiero agradecer especialmente a Lisa por este espacio y siempre por la convocatoria y el recibimiento. Eh, No, y Gracias a todos gracias, Aldana, a vos por haber aceptado nuestra invitación a que moderes tan gratamente y cordialmente este lugar. por favor. Muchas Muchas gracias. gracias, un placer. Gracias a todos, feliz tarde. Ahí está en el chat